Bien, el asunto es el siguiente. Como ahorita a las 2 de la tarde hay un evento en la Facultad de Educación sobre la nueva normalidad, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a Vamos a partir esta clase que es sobre el texto de la infancia de Aries. Vamos a partir esta clase en dos. Una primera parte me voy a demorar, no sé, 35 minutos. Eh, ustedes, ustedes ven la clase, eh, la publico, hacen preguntas y a partir de esas preguntas yo en la noche vuelvo a grabar otro video. Listo. Publico el video en Classroom y en Classroom ustedes ponen las preguntas que tengan que hacer. Acuérdense que el objetivo de la clase de hoy eh, es como cerrar el texto de infancia que lo empezamos a trabajar desde antes de la pandemia, lo quisimos trabajar durante la pandemia, pero bueno, vamos como a cerrarlo ya para dejarlo quietico. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Digamos, ese texto pues tiene su importancia en tanto que comienza a decirnos unos elementos muy importantes alrededor de pensar lo histórico de la noción del concepto de infancia. Cuando uno escucha como lo histórico de un concepto, yo quisiera que pensemos en que cuando se menciona lo histórico de un concepto, eso de concepto pensémoslo como experiencia, ¿sí? Es decir, no pensemos en que cuando digo que el concepto de infancia apareció por allá en el siglo XII, no sé, comienza a aparecer ese sentimiento bifronte del que habla el texto. No es un asunto conceptual, no es un asunto de teóricos, sino que es un asunto de experiencia. Es decir, finalmente lo que hace Aries es identificar la emergencia de ese sentimiento bifronte que llama infancia. Experiencia. Cuando digo experiencia me refiero al hecho de que una cultura experimente en su cuerpo, en su vida, que algo se naturaliza. Eso es importante, que algo se naturaliza. ¿Qué es eso de que algo se naturaliza? Vamos a poner un ejemplo. Un niño no acepta que su mamá le compre una camiseta rosada. Niño de 8 años. No acepta porque en él existe el prejuicio de que el color rosado naturalmente es de niñas. Digamos, ahí tenemos identificado el punto naturalizado, ¿sí? El punto naturalizado es: un niño no quiere una camiseta rosada.
He ahí la experiencia. Llámese experiencia algo que sucede en el cuerpo. Cuando hablamos del concepto de infancia, no es un asunto intelectual, sino que es un asunto de experiencia. Entonces, ese niño incorporó en su experiencia, en su cuerpo, que los niños no se pueden vestir de rosa. Bien, a eso nos referimos. Entonces lo que hace Aries es identificar ciertos puntos en los cuales Occidente, Francia, naturaliza qué es eso. ¿Qué es eso de niño? ¿Qué es eso que es un niño? Bien. Por eso, cuando en los primeros párrafos del texto, aparece un punto que es importante y es identificar que cuando Aries está hablando de concepto de infancia, en principio está hablando de la experiencia que tienen los adultos con los niños. Y por lo tanto, va a decir él, digamos, si cambia la cultura, cambia la infancia. Si cambia la cultura, cambia la infancia. A ver, ¿en qué punto me estoy refiriendo exactamente? Me estoy refiriendo exactamente a cuando Aries en el texto dice: la actitud de los adultos frente al niño ha cambiado mucho en el curso de la historia. Y ciertamente sigue cambiando hoy día ante nuestros ojos. Fíjense que él está hablando de la actitud de los adultos frente al niño. Esa es la experiencia. ¿Sí? El hecho de que se naturalice que entre los objetos personales de un niño haya un celular, eso habla de una actitud del adulto frente al niño. ¿Sí? Es decir, se tiene claro que un celular, pues algunos tienen claro que el celular es una herramienta fundamental para la vida de un sujeto. Eso es una experiencia. Cuando digo experiencia, es un asunto del cuerpo, no es un asunto intelectual, es un asunto del cuerpo. ¿Sí? ¿A qué llamo que es un asunto del cuerpo? Recuerden simplemente por el afecto que sucede cuando el celular se le cae, o cuando el celular se le olvida, o cuando el celular pareciera que se lo robaron. Ahí hay una experiencia corporal. ¿Sí? Bien, pasémoslo a infancia. Pensemos en que hubo un momento en la historia de la humanidad
en la cual tener un hijo no era suficiente para decir, tengo un hijo. ¿Sí? Es decir, un momento en la humanidad en el cual se tenía muy claro que el pater familias debía adoptar al hijo, recibirlo, independiente de si era hijo suyo o no. ¿Sí? He ahí el punto importante. El punto importante es la sangre no hacía familia. Cuando digo hacía, estoy pensando en Roma. Estoy pensando en el pater familias, precisamente. Que hacía que la familia, la gens, la familia no sea solo consanguíneo. Entraban los esclavos, los hijos de los esclavos. Y el pater tenía poder de vida y muerte sobre toda esa gente. ¿Qué es lo importante de lo que el texto plantea alrededor del pater familias? Lo importante para ese momento histórico y para hoy es que la filiación no es sangre. Es que el hecho de que alguien tenga un hijo, sangre, eso no es suficiente para decir que ahí hay una filiación. ¿Sí? No es suficiente. Es necesario un acto parecido al del pater familias de levantarlo. Es decir, es necesario recibirlo. Y eso de recibirlo lo tenemos que hacer con los hijos de sangre y con los hijos jurídicamente adoptados, pensémoslo así. ¿Sí? Bueno, primer punto es diferenciar la sangre de la familia. Culturalmente, cuando hay sangre, es más fácil hacer familia. ¿Sí? Se tiene naturalizado que la sangre hace familia. ¿Cierto? Y por eso es más fácil. Digo, es más fácil, pero no es suficiente. Es más fácil, pero a veces sucede que la sangre no construye el vínculo familiar. Es evidente. Es evidente en que la práctica de abandono a niños es actual, pues el abandono a los niños es actual. Digamos, más repetido del lado de los padres, pero también del lado de las madres. ¿Sí? Es decir, es posible no reconocer al hijo a pesar de la sangre. Bien. Con respecto a la infancia, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es que, digamos, cuando se pasa de la familia gentilicia
a la familia nuclear, lo que sucede es que, digamos, se fusiona. De la familia gentilicia a la nuclear, lo que sucede es que se naturalizan varias cosas. Se naturaliza el matrimonio, se vuelve como algo sagrado. Se naturaliza que los hijos son algo radicalmente esencial de esa familia. Y tercero, se naturaliza que esa familia que tuvo un hijo tiene que ofrecerle educación. Digamos, son los tres elementos básicos que van apareciendo en la modernidad, finalizando Edad Media, modernidad, como elementos claves para pensar lo que es un niño en Occidente. Ustedes, digamos, todavía reciben coletazos de ese asunto. ¿A qué me refiero con coletazos? Aunque una pareja se casa y entonces la gente empieza a preguntarle, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el hijo? ¿Sí? Y tiene uno y dice, ¿y para cuándo la parejita? ¿Sí? Ese ¿y para cuándo el hijo? Es porque se tiene naturalizado que la familia es completa cuando aparece el hijo. ¿Sí? Y entonces ahí estamos hablando de una experiencia particular de lo que es un niño. ¿Sí? Distinta a la experiencia particular cuando la familia no es esa familia nuclear, sino, por ejemplo, digamos, previo a la familia nuclear, cuando, digamos, la familia era como un clan, más bien, era como un clan. O incluso digamos, en la experiencia, en experiencias indígenas, digamos, esos niños tienen papá y mamá, pero a veces hacen parte del clan, y el asunto de crianza